Buenas tardes, compañeros del curso de elementos de máquinas. Vamos a ver el tema de la sesión 6, engranes helicoidales. Ustedes ya han llevado el tema de engranes rectos a modo de un repaso conmigo y también ya con el ingeniero el tema en sí. Han llevado el tema de engranes helicoidales con el ingeniero ya a profundidad y conmigo esta vez nos toca hacer un pequeño repaso, ¿no? Para que se entienda lo que vamos a poner en programación. Así que viendo los engranes helicoidales, ¿qué son? Bueno, pues son engranes con dientes dispuestos de esta manera, en un ángulo de inclinación, el ángulo de hélice, por tanto tienen esta forma helicoidal. Una diferencia notable con los otros engranes es que estos pueden soportar tanto cargas tangenciales, radiales y axiales, por tanto su componente de la fuerza va a ser así, en un plano 3D, no en un plano 2D, que es propio de los engranes rectos, ¿no? Así que este sería todos los componentes de la fuerza total y estas serían las relaciones de sus componentes de acuerdo a los ángulos. Sería el ángulo de presión normal y el ángulo de presión tangencial con psi en griego, el ángulo psi siendo el ángulo de helicoidal. También tenemos otras ecuaciones que rigen las relaciones entre los ángulos, el ángulo de presión tangencial y el ángulo de, bueno, y las fuerzas radiales y tangenciales. Algo importante es saber hallar el ángulo de presión normal a partir de las fuerzas y el ángulo helicoidal, ¿no? Esto nos servirá en esta aplicación de aquí. Hallamos un engrane helicoidal dado un ángulo de presión 20, que es el de siempre, un determinado ángulo de la hélice, el psi, y un paso diametral transversal de 6 dientes pulgada y 16 dientes. Bien, entonces esto que ya han visto con el ingeniero, ya lo dominan, el diámetro de paso n sobre el paso diametral transversal, p sub t. El resto de ecuaciones, pues nosotros lo hemos llevado a programación, que es el tema que corresponde a nosotros, ¿no? Pues de momento es muy simple, cuestión de un segundo para que ejecute esta celda primero. Aquí he cargado todos los códigos y listo. Yo puedo hallar todos estos parámetros aquí con la programación. Algo muy simple, ustedes pueden hacerlo mucho más rápido que yo, en efecto. Solo una pequeña aclaración para aquellos que o bien lo han visto y se han olvidado o no lo saben, pero cuando trabajamos con estas librerías, math, numpy y las funciones de senos, cosenos, las funciones las trabaja en radianes, ¿no? Así que cada vez que declaren algo, tiene que ser en radianes. Una vez que tienen en radianes, pueden hallar estos demás parámetros, paso transversal, normal y axial, paso diametral normal, todo eso. Crear una función que les calcule todo en base a estos datos y después mostrarlo al usuario. Pero no solo es eso. Esto es algo muy simple, básico, nunca le va a venir un problema, lastimosamente, que solo les pida eso, ¿no? Van a ir problemas más así, ¿no? Tanto cajas reductoras, bueno, en reducciones, sí, o que calculen en los ejes los esfuerzos, no, las fuerzas que ocurren en los ejes. Los problemas nos van a dar los siguientes datos: la potencia, la velocidad, el, el sentido de cómo gira, el número de dientes, aunque no siempre nos va a dar el número de dientes, también nos va a dar las relaciones de transmisión, ¿no? Nos puede decir, oye, yo quiero una relación de transmisión de 2 a 3, acá, 2 a 3, o que esté en un rango de, digamos, una transmisión de, no sé, 150 RPM de aquí para acá, ¿no? Y esta entrada, no, de 150 a 300 RPM y esta entrada es de fijo 1500. Y ahí tú tienes que ver, ya, con tal número de dientes entonces está en este rango, ¿no? Así nos puede pedir algún problema. Y esto no solo con uno de estos, sino con varios árboles. Entonces, pues, ahí habría un problema. Eso quizá lo puedan solucionar mediante la programación. Pero no siempre nos van a dar el número de dientes. Ya les estoy advirtiendo, para que tengan en cuenta. Como siempre, el ángulo de presión es 20, el mismo que en rectos, pero el ángulo de hélice sí cambia y sí tiene efecto, por supuesto, en el resto de datos. Ahora,
Ya, lo otro que nos van a pedir son, por supuesto, estas fuerzas. Las fuerzas, los componentes ya axiales, radiales o tangenciales en el eje. Para cada uno de los ejes les voy a pedir en la tarea, por supuesto. Utilizan aquí sus fórmulas de la carga transmitida en todas las relaciones. Y ojo que en algunos problemas les van a pedir que no hallen solo esto, sino estas, estas fuerzas de reacción aquí en A o en B. ¿Sí? Así que cuiden bien su estática, aquí va a venir este problema, ustedes van a tener que hallar esta fuerza de reacción A y en B. Y esto también lo van a ver para el tema de rodamientos, o sea, ustedes no solo van a hallar los engranes helicoidales, todas sus fuerzas, sino también la potencia, sino también estas fuerzas de aquí, y en base a estas fuerzas van a hallar bueno, van a tener que trabajar con sus rodamientos, así que cuiden bien este tema, ¿no? Que lo hagan rápido para que en su examen no los tome por sorpresa. Espero que esta advertencia pueda servirles, que no haya, bueno, guerra avisada no mata soldado, dicen, ¿no? Espero que les pueda servir a ustedes, ¿no? Después, aquí están todas las ecuaciones, pueden hacer ustedes ecuaciones, bueno, funciones en Python para que dado estas entradas y dados estos puntos, calculen estas reacciones, ¿no? Pero eso no es el objetivo ahora mismo. Así, tenemos en Python las ecuaciones y usualmente se conoce el componente tangencial, que es la carga transmitida, lo que nos interesa, y a partir del cual podemos calcular el resto, ¿no? O a partir de la velocidad podemos hallar uno de estos componentes y hallar el resto, ¿no? También puede ser así. Pueden tener un montón de funciones de esa manera. Esto es lo usual. Yo quería hace un momento, de hecho tengo el código en Spider, en Python, lo hice en Spider, no en Colab, Python en el entorno Spider. Había desarrollado uno de estos dos problemas, pero el problema que vi es que la tarea les voy a tomar de esto, justamente de estos de aquí. Así que me voy a abstener esta semana de darles el código, y el código mío que hice lo voy a subir la próxima semana por si acaso, ¿sí? Pero no les voy a dar ahora porque claramente esto sería hacerles el código, no parte de la tarea. Aquí tendríamos la tarea encomendada en esta ocasión. He cambiado la rúbrica de evaluación, así que revísenla por favor, ya que pues puede haber malentendidos ahí, tal vez piensen que todavía estamos trabajando con la anterior rúbrica, no, esta vez creo que se califica un poco más las interfaces y las entradas y salidas. Ahora, en cuanto a los problemas que van a resolver, son esos problemas que yo extraje del libro, el de Shigley, de elementos de máquinas. El primer problema será, dado este engrane 2 tiene n dientes, cada vez que pongamos una variable, un nombre dentro de comillas será una variable que ustedes van a usar en la programación, con un ángulo transversal de phi 2t. Ya, aquí tómenlo como 20, ¿sí? Tómenlo como 20. No es necesario que transmitan esto, ¿no? Pero también tienen que especificar que todos los engranes helicoidales son de 20. Los ángulos de la hélice tal vez sí lo puedan cambiar. Sería psi 2. Puedan cambiarlo no solo a 25, sino a algo más. Y el paso diametral normal sería esta también otra variable que también van a trabajar ustedes. El engrane 2 impulsa el engrane al eje libre B, tiene n dientes, por supuesto que va a compartir tanto el ángulo transversal como el ángulo de la hélice. Y tendrían que ya ustedes calcular su paso diametral normal. A su vez impulsa a este engrane que cuenta con n dientes del eje C. El impulsor de acá gira a una velocidad v en RPM y transmite una potencia en caballos de fuerza. Cada eje es afectado por cargas radiales, CR, las vamos a llamar cargas radiales, y de empuje, cargas transversales. Entonces, ¿qué es lo que se solicita al grupo 1? Bien, ustedes podrían... El problema lo pueden revisar en Shigley, está con datos fijos, es muy simple de resolver, pero lo que ustedes les solicito es que este programa
dado a las entradas suficientes, solo las entradas suficientes, tanto sea del número de dientes, del ángulo de la hélice, esto lo dije, lo dejan en 20 nomás, etcétera. Para cada uno de estos ejes, o sea, van a tener que solicitarle todos esos datos eh, para cada rueda, para cada engrane, cuidando siempre de que esto y esto corresponde a similares entre todos, pues van a tener que calcular para cada uno de los enlaces y la velocidad o la potencia, calcule las cargas radiales CR y CT en cualquiera de estos ejes. Para cada uno de los ejes va a tener que calcular cargas radiales y cargas de empuje. Bueno, y solo debe dar la velocidad porque a partir de estos datos y la velocidad ya pueden hallar la potencia, o a partir de estos datos y la potencia pueden hallar la velocidad y el resto de cosas. Lo importante es que puedan al menos hallar las cargas radiales y de empuje. También que el usuario pueda decirle yo quiero otro engrane acoplado al 4, o sea, en un eje D por aquí, y que también me realice los cálculos del inciso anterior. O sea que la interfaz tenga más o menos una estructura de quiere calcular las cargas en cada eje o quiere agregar un engrane. ¿Sí? Eso sería lo que necesita el grupo 1. El grupo 2 no es más difícil ni más sencillo. Este es un programa que también hace lo mismo, casi lo mismo, ante las entradas suficientes y también considerando el material y efectos dinámicos, pueda calcular el ancho de la cara F. Para este caso, yo quiero que resuelvan el problema, pero considerando, borran esto de acá. No, sí, sí está bien esto. Considerando que están trabajando con engranes rectos, ¿sí? Para que puedan hallar el ancho de la cara F. Así que en el grupo 1 no se confunda, trabaja con engranes helicoidales, grupo 2 con engranes rectos. Y además utilizarán la tabla A20, ya la conocen, la infame tabla, la pueden, si es que el grupo que utilizó la tabla la puede compartir a sus compañeros, pues en buena hora porque van a utilizar mucho estas tablas de aquí. Y tienen que establecer hojas para los distintos efectos dinámicos. Ustedes sabrán que existía KV para cuando es fresado, para cuando es hierro fundido. Bueno, no tendría sentido con la tabla 20, perdón. Cuando es cepillado, perfil cepillado, ¿no? Tiene distintas fórmulas. Entonces tienen que hacer una hoja para cada una de para cada uno de estos efectos dinámicos. Y en cada hoja tiene que haber una tabla que contenga todas las medidas calculadas F por cada material. Si es que quieren algún ejemplo de cómo va a ser, pues me lo solicitan y yo les daré. Espero que así nomás se entienda. En el ejercicio 2 tenemos que una caja de engranes debe diseñarse con un tren compuesto de engranes invertidos. ¿Cómo es eso? Es así. Un engrane así, un engrane en el mismo eje y otro engrane acá. Noten que ambos engranes están en el mismo eje, ¿sí? Pero uno sería el que transmite potencia al otro árbol. Tendría esa estructura. Aquí también es visible, ¿no? Bueno, es un eje no compartido. Eh, Se diseña en un tren de engranes revertidos. Transmite una potencia en caballos de fuerza, una velocidad de entrada en RPMs. La salida, o sea, de acá transmite una potencia, del 2 transmite una potencia y una velocidad aquí. Y la salida tiene que estar en un rango, una velocidad de rotación en un rango de 150 a 300. Sí, no importa, ustedes pueden elegir cualquier rango. No es que en la programación utilicen range de 150 a 300, no. Ustedes escogen ya, yo voy a trabajar con una velocidad de rotación final en el eje 5 de, digamos, 170 ya. Y trabajan con eso, nada más. No les solicito que sea variable, no, solo que trabaje con ese rango. O pueden crear un programa que determine cuáles van a ser las relaciones de transmisión y me haya ese rango, ¿no? También eso pues sería posible. Pero con tal de que la velocidad que entrega esté en este rango, pues cuenta. Deben usarse engranes rectos con un ángulo de presión de 20 grados, los que siempre utilizamos para calcular, para considerar el tema de la flexión de Lewis. Siempre la flexión de Lewis es con 20 grados, la tabla que nosotros poseemos. Grupo 3 tiene que determinar el número adecuado de dientes para cada engrane, a fin de minimizar el tamaño de la caja de engranes, o sea, tienen que ser los mínimos, y al mismo tiempo que proporcione una salida dentro del rango especificado.
como ya les he dicho. Solo es necesario que esté en el rango lacedaño, no que sea el rango, sino que esté. Tienen que determinar las fuerzas y pares de cada eje del tren compuesto, fuerzas, cada eje, así como en la anterior tarea, y tienen que resaltarme el par de entrada que ustedes le dan y el par de salida de aquí. También tienen que decirme las orientaciones, si es X positivo, X negativo, en sentido horario interior también podrían dar. El programa tiene que obtener diámetros de paso para cada engrane, ¿no? El número de dientes, eso, pueden obtener los diámetros de paso. Las velocidades lineales de paso, empieza un minuto, para cada engrane. También tiene que terminar su programa. Y las magnitudes tangenciales, axiales y totales de cada uno de los engranes. ¿Sí? Perfecto. El grupo 4 va a ser lo mismo que el grupo 3, pero ya no va a trabajar con engranes helicoidales, sino con engranes rectos, sino con engranes helicoidales, como ven aquí. Es el mismo principio, un tren de transmisión revertido, pero con engranes helicoidales. Claro que ustedes también podrían trabajar, bueno, tienen que trabajar con el ángulo de la hélice, ¿sí? Pero tienen que realizar también todos estos pasos, ¿no? Aquí axiales no corresponden. Axiales correspondería más a lo que es helicoidal. El ejercicio, el siguiente ejercicio. Tenemos un engrane recto comercial que posee un paso diametral de P, ¿sí? O sea, P como variable de su programa. Un ancho de cara F, que eso lo utilizan en Lewis. De dientes, el ángulo de presión que siempre es el mismo. El material es uno de la tabla 20, A20, con la condición, que ustedes ya saben, perfiles de efectos dinámicos, cepillado, hierro fundido, bueno, hierro fundido, perdón, no corresponde, cepillado, esas cosas, mecanizado, todo eso. El engrane está diseñado con un factor de seguridad n, también esto debe ser definido o bien por el usuario, o bueno, tiene que estar definido por el usuario. La velocidad de giro a la que gira es una velocidad v en RPM, con la que tiene una potencia de salida potencia. Muy bien, o sea que supongamos que el problema original tiene todos estos datos ya completados y nos solicita hallar la potencia, ¿no? Pero pueden existir otros problemas que tengan todos estos datos, incluye la potencia, pero sin la velocidad, y nos den todo para calcular la velocidad. O hay otros problemas que nos dan todo menos el ancho de cara, ¿no? Así que hay muchas formas en las que este problema nos puede, faltando un dato, hallarlo, ¿no? Claro que esto de la condición no sería uno de esos datos, ni tampoco eso del factor, bueno, creo que el factor de seguridad no. Así que, bueno, ustedes van a verificar si es que se puede con el factor de seguridad, no, aún no lo he probado, pero sí sé que existen muchas maneras de resolver este problema. Lo que va a hacer el grupo 5, en este caso, es crear un programa que pueda obtener cualquier variable faltante que se pueda calcular a partir del resto, eh, calculable a partir de los parámetros de entrada que especifique el usuario. O sea, para los que no entendieron, la interfaz tiene que ser así. Le va a pedir al usuario qué desea calcular, sea el paso diametral, el ancho de la cara, la potencia o la velocidad. Y después, por supuesto tengo cuidado con este n, creo que acá me confundí. Habiendo seleccionado, por ejemplo, potencia, supongamos que seleccionan potencia, entonces solicitan después al usuario el resto de características, parámetros, el resto de datos, incluyendo, eso sí, estos de acá, el material y la condición de efectos dinámicos. O sea que nos va a solicitar la variable y otros parámetros y lo único que el programa me tiene que dar es dar un mensajito diciendo la variable solicitada, nosotros habíamos solicitado al inicio, tiene tal valor. ¿Sí? Bueno, acá hay una repetición, mis disculpas. No, sí, sí, sí. Tienen que hacer esto, perdón. Esto es lo único que se repite. El grupo 5 además tiene que... A ver, se muestra...
Ah, ya, tienen que esta vez trabajarlo, pero con una tabla, o sea, se enfocan, tienen todos los datos menos el F, ¿sí? Solo les falta el ancho de la cara F, así en su ecuación de Lewis, y bueno, esfuerzo de flexión de Lewis, y tienen que utilizar una tabla Excel en el cual van a calcular este F para todos estos datos que el usuario ha especificado y todos los materiales de la tabla A20. Solo iteran uno solo caso específico de esto en la tabla A20 y ya lo tienen. Realizan el valor de F. Muy bien, vamos a ver con ya el último problema. Para todos los demás, tenemos este problema de estos engranes helicoidales de doble reducción. En este caso, el piñón 2 es el impulsor, recibe un par de torsión T, que ustedes van a especificar, bueno, el usuario va a especificar, tiene un paso diametral normal de este valor, en dientes por pulgada, N2 dientes, todos los datos de cada uno de los engranes, ¿no? Ahora, eh, todos los datos de todos los engranes, ¿qué es lo que nos solicita? Bueno, para el 6, grupo 6, voy a solicitar la magnitud y el sentido de la fuerza que ejercen los cojinetes C y D sobre el eje B, donde el eje C solo soporta carga radial tanto en el cojinete, digo, solo soporta carga radial y el cojinete D soporta carga radial y de empuje. Esto es el problema que había dado el ingeniero, este de aquí, pero esta vez resuelto para la mayor cantidad de datos posibles de entrada, ¿no? Siempre y cuando sea posible. También como errores que pueden haber en el programa es que no sea posible esta transmisión, entonces el usuario debe aparecer un mensaje que le especifique al usuario, no es posible trabajar con estos datos, eso tiene que ser el grupo 6. ¿Sí? Ah, el grupo 7 tiene que hacer lo mismo, pero trabajar con los cojinetes E y F. Y estos son los dos trabajos más importantes, en mi opinión, para todos los grupos. Todos los grupos tienen que ver este trabajo. ¿Por qué? Porque siempre, bueno, es solicitud usual trabajar con las reacciones las fuerzas que ocurren en estos ejes, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo importante y lo van a ver también el tema de rodamientos. Así que cuiden bien estos dos trabajos a los compañeros de otros grupos, pregúntenles, pídanles los códigos, aunque bueno, creo que están disponibles para todos, ahí, y el cómo lo hicieron. El 8 tendrá que pedir la potencia de aquí, la potencia de entrada. Pero, bueno, la potencia, perdón, tendrá que calcular la potencia de salida, pero para más de tres ejes. Aquí usamos un eje, el eje compartido y otro eje. Van a ser para más de tres ejes, al igual que en este caso. En el caso del primer ejercicio, que tienen que agregar más ejes, más engranes. En este caso va a ser igual. Con la condición de que este eje, cuando se lo agrega, va a tener otro piñón aquí y otro eje de acá va a tener un solo engrane. O sea que el primer eje y el último tienen un solo engrane y los intermedios tienen dos. Y así va a ser la relación de transmisión, ¿no? Una transmisión o bien de reducción o bien de aumento, como ustedes lo deseen. Y esto, pues, bueno, al menos yo solicito que trabajen con un eje D y con un eje E. Un eje D y un eje E adicionales. Pero idealmente sería que el usuario pueda decirle en la interfaz, oye, yo quiero un número n de ejes, ¿sí? Y que le ingrese todos los datos o que cargue los datos de un Excel. Eso también sería para que ya no tenga que estar ingresando dato por dato por dato, porque eso es muy, muy laborioso. Bueno, algo engorroso, ¿no? Así que lo extraigan de un Excel donde lo pongan y ya cada vez se trabaja, se trabaja, se trabaja. Entonces, el usuario debe establecer cuántos los ejes, sus respectivos datos en cada eje, excepto el final. Debe haber dos engranes, ojo, creo que aquí me confundí, pero debe haber dos engranes en los intermedios al inicio y el del final son de un solo engrane. ¿Sí? Eso sería, perdón por mi equivocación.
Tenemos materia adicional, solo creo que es la tabla A20, si es que falta algo me avisan. La rúbrica de evaluación es la siguiente. La puntualidad, todo eso es lo mismo. El plazo acordado es para el próximo sábado de la noche. Esto es inaplazable. Y si no, pues pierden un puntito, disculpen, pero pierden un puntito. Ya, normal, todos han aprobado con buenas notas. El código, bueno, todavía podemos acordar eso de la aplazabilidad. No, creo que debo ser un poco flexible con ello. Presentación, lo mismo que el anterior. Originalidad, bueno, ya no hay inciso general, pero si veo que hay copias, códigos similares, algunas tareas pueden haber similares, o entre el grupo 3 y grupo 4 pues ahí los anulo de frente. O sea que acá digo que la copia les da un punto, originalidad, pues o sea, la copia no les da el puntaje completo. No, acá de frente la copia es anulado, ¿no? El programa es completamente original, entonces un punto. Es prácticamente un regalo. En la interfaz de comandos, esto es algo que he añadido en esta rúbrica, esta vez van a tener que ustedes generar una interfaz pues mm, bonita, ¿no? Algo que, o sea, no muestre demasiados datos. O sea, que solo muestre, pida las entradas y las salidas. Así para que sea más fácil, ¿no? O que dé una opción de dar datos adicionales o dar solo las salidas. También pueden hacerlo así, pero que sea fácil de manejar y que solo nos muestre lo solicitado. Además, el programa no cumple, lo siguiente también no ha cambiado, sería hasta que el programa cumple todo lo solicitado. Y para que tengan su 12 aquí, solo tienen que guardar la información de manera ordenada. ¿Y a qué me refería con este orden? A que le pongan una fecha automática o el título que lo pide el usuario. O le pongan ustedes el título. No importa, pero que lo guarde con un nombrecito. Si no le ponen esa opción, pues tan solo es un 11, pues tampoco hay mucha pérdida en ello. Así que no es muy difícil. Muchos me dijeron pues que acá hay espacios en blanco. No, no, no. Simplemente es que lo esperado es que ustedes saquen 2 aquí, 3 acá, uno aquí, original, 2 en la interfaz y 12 en el resto del código. Bueno, eso sería todo por el momento. Éxitos.